recibiendo aquí al maxi abogado Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y en un instante más, el otro maxi abogado David Peña. Buenos días, Federico. Buenos días a todas y a todos. Pues otro caso más tremendo allí en el estado de Michoacán. Y otra vez las obligaciones del estado. Por un lado, este alcalde que fue asesinado, un alcalde más eh, que había hecho algunas denuncias, pero que pues ya en la conferencia de prensa que dio Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, más lo que añadió el secretario de la Defensa Nacional, pues se puede percibir que había buena relación, buena comunicación y buena articulación con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Evidentemente, la derecha no va a desaprovechar oportunidades como esa. Y bien señaló hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como buitres, ¿no? Van al acecho. Pero ¿qué decir en este caso, Federico? ¿Cuáles son los ángulos que tú consideras que tendríamos que estarle poniendo atención a este homicidio con contra un alcalde pues rodeado de policía municipal, policía de su confianza y de la Guardia Nacional? Bueno, mira, primero que nada lo que hay que decir es que debemos y condenamos, debemos condenar y condenamos cualquier muerte violenta. No es algo que se le tenga que regatear a nadie. Pero por otro lado, como ya hiciste tú, hay que ver cuáles fueron los hechos. Más en detalle de lo que dijiste. El alcalde Manso en Uruapan tenía protección de su propia policía, primero, y segundo, un círculo periférico de la Guardia Nacional. Al principio se dijo, no, es que no había eso. Sí, sí había. Lo cual, por cierto, también nos explica, un poco la mecánica de los hechos, aunque en ese momento solo podemos especular, pero uno de los asesinos es abatido de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay estos dos eh, círculos de defensa, uno periférico y el otro cercano. Si tú te acercas a matar a alguien en esas condiciones, muy probablemente tú también vas a ser muerto. Ahora, eso es lo que sabemos hasta ahora, pero yo recomendaría tener mucho cuidado con generalizaciones, porque hace 6, 7 meses tú no podías hablar que hubiera coordinación entre el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno de Uruapan, el municipio de Uruapan. Al contrario, tenías una confrontación directa respecto de qué es lo que debía hacerse. Y ahí Carlos Manso había llamado directamente a su policía, la policía municipal, a abatir en su primera declaración. Ya cuando las otras autoridades dijeron abatir es regresar a la guerra contra el narco, dejó de utilizar la palabra abatir, pero siguió diciendo que la violencia debía utilizarse de acuerdo con las leyes, pero de manera definitiva en contra de los delincuentes. Entonces, la relación no había sido coser y cantar desde el principio. Em, y eso hay que recordarlo, porque una vez que el crimen organizado, hasta donde entendemos, ha logrado la muerte de Carlos Manso, ahora tú tienes en la narrativa, y lo vimos, quienes vieron la mañanera, varios de los reporteros, por lo menos dos, hicieron comentarios acerca de los comentarios que se han hecho alrededor de. Y es otra vez la narrativa de a los delincuentes lo que tenemos que hacer es aplicarles la fuerza del Estado de manera directa, bruta, sin mediaciones. Y ese es un debate que estaba presente en Uruapan hace 7 meses y que vuelve a estar presente ahorita en la narrativa. Ahora, regreso a lo que dijo Ernesto. En los últimos 2 meses, 3 meses, había habido una cooperación entre los tres niveles de gobierno. Eh, y ahorita que lo voy pensando y lo dejo aquí a la mesa, probablemente esa es una de las razones por las cuales el presidente municipal
estaba en la posición de ser víctima de este atentado, porque finalmente había una coordinación, tal vez. Muchísimas gracias, Federico, por esta primera intervención y le damos la más cordial bienvenida, querido David. David Peña, buenos días, David. David, pues siguiendo con este tema, con el análisis que inicia Federico, pues ¿cuál es tu valoración que haces esta mañana? Vemos una, como ya decía también Federico y Ernesto, una intensa respuesta también de la oposición pidiendo la destitución de la presidenta, ¿no? Incluso ya y del gobernador, y vemos ya que escala esta situación. ¿Cuál es tu primer análisis que harías sobre este tema? Mira, primero, igual que como todos lo hemos hecho, pues mandar un abrazo a la familia, a las amigas, amigos, colaboradores de Carlos por estos momentos, digamos, que están pasando tan difíciles. Desde luego, la solidaridad con ellas, con ellos. Y yo empezaría justo por una parte del mensaje que mandó ayer Grecia, su esposa, que cuando estaban en el proceso del velorio, y que ella llamaba la atención o colocaba el tema en tres aspectos, digamos, sin hacer análisis del discurso, pero que me llamaron mucho la atención a mí, era sobre la verdad. Ella decía, insistía mucho, Carlos decía la verdad, quería que se supiera la verdad. Y creo que me parece que ese es un elemento importante. El segundo, desde luego, que era el valor, resalta el valor. Y el tercero, que es un movimiento que no era solo Carlos, sino un movimiento del pueblo, digamos, ¿no? Del pueblo organizado. Pero el primero de ellos, que tiene que ver con la verdad, creo que ahí hay un punto importante, no en tanto por lo que hubiera denunciado Carlos Manso, que estuvo en muchos medios de comunicación, en entrevistas haciendo estas denuncias, sino sobre todo por lo que no denunciaba. Y creo que me parece que es ahí donde tendríamos que estar haciendo el análisis informativo. Él señalaba que existían los grupos de delincuencia organizada, señalaba que operaban en el Estado, es decir, eran denuncias públicas, abiertas, pero en varias ocasiones él pidió la presencia de las fuerzas federales para que conocieran lo que pasaba adentro. Y esas expresiones creo que son un poco o muy relacionadas más bien con el tema de la corrupción al interior de las propias fuerzas policiales, tanto estatales como federales como locales de la propia municipal. Recordaba también en alguno de los videos que han estado sacando en esta memorabilia, digamos, del trabajo de Carlos. Él fue diputado federal antes por Morena. Y siendo diputado federal por Morena, denunció en la Cámara de Diputados que estaba siendo amenazado, que estaba siendo hostigado, que estaba siendo incluso que lo habían detenido o intentado detener fuerzas estatales de Michoacán. Cuando él era diputado federal, todavía no era ni candidato ni desde luego presidente municipal de Uruapan, pero había reportado ya, digamos, la presencia de elementos corruptos, por así decirlo, al interior de las fuerzas estatales de seguridad. Y creo que una parte de la discusión o del mensaje de las entre líneas no dichas de Carlos es que él decía, yo tengo confianza y confianza en mi círculo de municipales, que además lo limpió entre comillas, digamos, porque corrió o expulsó de la corporación a muchos policías y dejó una corporación un poco más controlable, por así decirlo. Él decía, yo tengo confianza en mis policías municipales, tan es así que eran parte de su guardia, de su escolta directa, y pedía la presencia, el reforzamiento de la presencia de fuerzas federales. Pero las fuerzas estatales de nueva cuenta volvían a quedar como, yo no diré en entredicho, pero fuera de esta estrategia de coordinación. Un poco lo que decía Federico, que se estaban coordinando los tres niveles, incluso en declaraciones recientes, el propio gobernador Bedoya no coincidía, digamos, en muchos puntos con el presidente municipal, que eso es entendible en términos políticos, en términos de estrategia de comunicación, pero no se veía, cuando menos en la fuerza, en el despliegue territorial, una presencia de las fuerzas estatales. Y creo que ahí hay un punto importante. Si el propio presidente municipal llamaba a las fuerzas federales a que se dieran cuenta de lo que pasaba en Michoacán y a que se dieran cuenta de lo que pasaba en Uruapan, no solo con delincuencia organizada, y eso es una inferencia mía entre líneas, era porque también había o hay elementos de fuerzas estatales, cuando menos en esta inferencia, que formaban parte o que facilitaban la operación de los grupos de delincuencia organizada. Creo que es
hay, digamos, información interesante que se puede ir sacando de las entrelíneas de sus propias entrevistas de Carlos Manso. Y el segundo yo colocaría justo en este tema de la reacción que se tuvo, la reacción que se tuvo en Morelia, la reacción que se tuvo en diversas partes del estado. La de Morelia fue la que más llamó la atención, ¿no? Porque hubo personas que irrumpieron al Palacio de Gobierno. Tenemos ahí las fotografías, los videos, ¿no? De gente con bombas Molotov adentro del propio Palacio Municipal, grabándolos, incluso hasta dando entrevistas, algo un poco raro me pareció. Estas personas, digamos que iban en un tono, no en la lógica pacífica de la marcha, sino en una lógica un poco más violenta. Daban hasta entrevistas adentro del propio Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, creo que esta reacción también hay que analizarla. A mí me parece como una reacción legítima del pueblo de Uruapan. Hubo una manifestación, una marcha de miles de personas, respaldando, digamos, el trabajo, haciendo un reconocimiento a Carlos Manso, que ahí, digamos, podríamos nosotros cuestionar o no sus planteamientos, diferir o no de su propuesta de intervención de seguridad. Ese es otro asunto, justo como decíamos. Pero la posición que había tomado él, frente a las demandas de la ciudadanía, creo que eso tiene un valor importante, ¿no? Él seguía respondiendo, cuando menos de manera pública, a estas exigencias que le hacía la ciudadanía, y tan así lo vemos que tenía el respaldo ciudadano, que pues esta marcha multitudinaria de Uruapan, ¿no? La de Morelia no vi, digamos, en términos generales, la marcha, la movilización. Más bien se centró en el tema de los actos, estos actos de protesta, digamos, más violenta. Pero en el caso de Uruapan sí hubo una marcha multitudinaria que, insisto, y con eso termino, creo que cruza el tercer elemento que decía Grecia, su esposa, que es que lo que representaba Carlos no era solo un gobierno, sino era un movimiento, ¿no? Un movimiento de hartazgo, un movimiento de un basta, un ya basta en esta región específica de Michoacán, en Uruapan en particular. Y creo que estos dos elementos, cuando menos como parte de su discurso de su esposa, los vimos también en estos días recientes con estas imágenes que estuvimos viendo, insisto, tanto de la movilización como pues de la respuesta de las autoridades federales, que yo tampoco veo en la respuesta de las autoridades federales, quizá me puedan corregir, que haya una, digamos, una lógica de jalar a las autoridades estatales o de involucrar a las autoridades estatales. Es de nuevo cuenta la autoridad federal quien asume la intervención de seguridad en esta parte que le corresponde, en coordinación con las autoridades municipales, insisto, pero sigo viendo ausente, cuando menos en el discurso, en el escenario, a las autoridades estatales. Gracias, gracias, David. Federico, me detengo también un poco. Hace un rato comentábamos con el doctor David Barkin algunos ángulos también desde dónde mirar esta situación. Esto que señalabas, los dichos de Carlos Manso, primero de abatir y luego del uso de la violencia para contener algunos miembros de cárteles o contener la violencia en esa región, pues generaba también, lo exponía también de muchas maneras. Y yo señalaba algo en redes sociales en ese sentido, y pues la gente, ¿cómo es posible que estés responsabilizando a Carlos Manso de su asesinato si él estaba defendiendo al pueblo? Entonces, me gustaría colocar este tema a propósito de lo que señalas tú y a propósito de lo que señala David, ¿no? Porque finalmente, pues claro que no tendría por qué estar asesinado este alcalde y no tendría por qué perder la vida por denunciar la violencia que hay en su comunidad. Y por eso pues, también pasábamos esto que documentamos hace 11 años y 12 años con las autodefensas, cuando estaba el doctor Mireles, hoy fallecido, cuando estaba Hipólito Mora, hoy fallecido, y un montón de los autodefensas de ese entonces, que si no los hubiera desmantelado Alfredo Castillo y el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues posiblemente la realidad sería otra. Y digo posible porque no podemos saberlo porque no sucedió, ¿no? Pero posiblemente la realidad sería otra. Y eso porque en los hechos a nosotros nos tocó constatar
en campo, in situ, pueblo por pueblo, cómo realmente habían logrado controlar en ese entonces este, ay, se me fue el nombre del cártel que estaba operando ahí, Los am, caballeros los templarios. caballeros templarios, ¿no? En En ese ese entonces, entonces era la familia michoacana y fue el momento de y la transición a los caballeros a templarios. los caballeros templarios, exactamente, ¿no? Y ahorita otra vez es el dilema de cómo enfrentar esta situación, porque por un lado, pues ves a la corriente de la derecha y ultraderecha, pues atacando de todas las maneras posibles al gobierno de Claudia Sheinbaum y al gobierno de la Cuarta Transformación. Y por el otro lado ves la otra corriente de los influencers, pues defender y justificar a capa y espada cualquier fallo que pueda tener el gobierno de la Cuarta Transformación. Y entonces hay que colocar el justo medio y evidentemente pues nadie tenemos la varita mágica para decir le tienes que hacer de esta forma o de esta otra. Pero acá hay también tiempos y momentos que se han modificado, como la reforma al Poder Judicial. Y hay otro combo de realidades y situaciones. Ahora hay una Guardia Nacional que también tenía presencia ahí. ¿Cuál es desde tu lectura a propósito de grupos de autodefensa, de policías comunitarias? Tú has estudiado y trabajado mucho, Federico, también, pues las guardias rurales de aquellos entonces y demás. ¿Qué decir desde tu punto de vista sobre este escenario que enfrentamos en México y en este caso del estado de Michoacán? Bueno, empiezo por eso último, Ernesto. Michoacán es una de las entidades a donde el Cuerpo de Defensas Rurales del Estado postrevolucionario, del que por cierto no hay muchas imágenes, ¿eh? En la videocápsula que hice sobre eso, el equipo de rompimiento encontró imágenes, pero de los rurales de la época porfiriana, que también eran una cosa parecida, pero no exactamente. Pero los cuerpos de defensa rural, de los que no tenemos fotos, habría que ir al archivo de la defensa, por cierto, para ver si ahí están, fueron bastante comunes en ese estado. Y luego fueron desmantelados después de la Guerra Sucia, esa es mi hipótesis, porque ya no era confiable que esos campesinos ejidatarios armados estuvieran del lado del régimen priista. Ahora, el problema es que eran la policía rural y eran la presencia del Estado en territorio. Si te quedas sin eso, entonces cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa incluye el narco y distintas encarnaciones del narco. La historia de caballeros templarios, naciendo de la familia michoacana, el nacimiento de la familia michoacana como una especie de red de comerciantes que optan por la violencia para asegurar sus mercados a lo largo de la vía del ferrocarril, que como bien dijo Violeta ahorita con el doctor Barkin, el ferrocarril conecta Estados Unidos con Lázaro Cárdenas a través de Michoacán y el Bajío. Bueno, todo eso fue llenando el vacío en términos de seguridad que había después de la desaparición de los cuerpos de defensa rural y provoca un caos generalizado. Por cierto, que ahí vale la pena, para los que tengan paciencia, leer el informe que hizo la CNDH neoliberal conservadora, sobre lo que estaba pasando en Michoacán. Es medio complicado de leer, pero sí te describe el caos general. Y en ese caos general, muchos de los pueblos optan por la autodefensa. Ahora, hay que sentarnos con el doctor Barkin para que el doctor Barkin nos explique la diferencia entre Cherán, que está en la Sierra Purépecha, donde hay una organización de pueblos originarios fuerte, y la zona de Tierra Caliente, que no son comunidades ancestrales y cuya experiencia vital histórica es, digamos, más reciente, porque son distintos. Y dijo una cosa interesantísima ahorita que estaba platicando Barkin con Violeta, que es la irresponsabilidad de los empresarios del aguacate y de los limoneros que no quieren aceptar ningún tipo de reglas. Ahora, ¿eso cómo se teje con lo que estamos discutiendo? No sabemos. Y luego, ya que hagamos eso, tenemos que regresar a Uruapan y ver qué pasa. Pero yo sí quiero subrayar
que en el debate acerca de qué es lo que debemos hacer, no es lo mismo el proceso de autodefensas, por ejemplo, el doctor Mireles, que nace de esta experiencia histórica de los pueblos que tenían sus cuerpos de defensa rural y ante el vacío y el abandono deciden defenderse ellos mismos. Eso es una cosa. Y es otra cosa distinta, un miembro que podríamos clasificar de las clases medias emergentes, que hace carrera política, primero en Morena, luego como independiente, y que desde la capital de uno de los municipios, Uruapan, hace una carrera política y que llama a abatir a los delincuentes. Es distinto. Y ahí yo no estoy tan seguro de lo que decía David, de que tenemos un movimiento ahí, porque ese movimiento, David, incluye a quienes dicen que es el Bukele mexicano. Los contenidos de decir es el Bukele mexicano son completamente distintos. Y esto nos recuerda algo que luego a los intelectuales siempre nos va a molestar, que es que en los movimientos populares hay derechas y hay izquierdas. El fascismo europeo era también un movimiento popular. Y un movimiento popular que, por cierto, se parece muchísimo al que describió David, que es el hartazgo y la desesperación porque no hay soluciones. Y ahí el debate en ese plano entre izquierdas y derechas es, por lo menos para el México de hoy, entre reacciono con la guerra contra el narco, abatiendo primero y luego viriguando, o respondemos con inteligencia e investigación de las cosas. Y eso lo dijo hoy en la mañanera, cuando empezó el tema, Claudia Sheinbaum. El Estado es justicia. Es una cosa rara, por cierto, porque, y termino con eso, Ernesto mencionó ahorita el justo medio, y eso es Aristóteles. Los griegos los tenemos metidos entre las dos orejas y no se nos salen nunca. Y cuando Claudia Sheinbaum dice el Estado es justicia, es Platón en la República. La diferencia entre abatir y luego investigar, que luego puede ser dentro de 100 años, y un Estado que actúa, es precisamente que haya un proceso judicial. Pero, y ahí no me repito en todo lo que David y yo hemos dicho durante años en esta mesa. El problema es que Fiscalía, sistema de justicia son en la práctica incapaces de hacer ese trabajo. Pero el debate es cómo tienes que entrarle. Porque el peligro que tenemos ahorita es santificar a nombre del martirio Mm. la idea del Bukele mexicano. Y ojo, nadie se merece la muerte violenta. Debemos condenar la muerte de Carlos Manso. Es inaceptable. Pero tengamos cuidado porque me parece que lo que ocurrió en Morelia en la tarde de ayer tiene que ver con esto. O sea, la desesperación lleva a otra violencia que no está construyendo nada. Mireles construyeron a nivel comunitario paz. Sherán ha construido paz a nivel comunitario. Lo que vimos en Morelia no es precisamente construir la paz. Es más, es un poco loco porque ni siquiera pudieron abrir las puertas del palacio y luego rompieron los vidrios. Vean los videos. Hay cierto irracionalismo en ese ejercicio de la violencia y tenemos que empezar a hacer distinciones ahí, en ese nivel popular. Perdón, Gracias, Violeta, Federico. perdón, Violeta, es que le sigo nada más, Nada perdón. más un elemento Sí. aquí que quiero ponerlo así bien breve, en un minuto. Hay una situación a nivel internacional, la prensa ha recogido este tema de una manera importante, sigue siendo trending topic a nivel mundial el asesinato de Carlos Manso y está esta situación puesta en el centro de la cooperación de Estados Unidos a México ahí como parte de esta discusión, ¿no? Lo que ofrece Christopher Landau a México, pues es cooperar, ¿no? Y también eso es parte de lo que se está debatiendo a nivel internacional. Así es que ahí te dejo también este otro tema, querido David. Gracias, Violeta. Yo nada más un poco lo que decía Federico. A ver, el tema cuando yo me refería a las expresiones de respaldo popular, yo no dije que el respaldo, o sea, hice la aclaración, podemos diferir o disentir de los posicionamientos de Carlos, las propuestas que tenía el presidente municipal, ¿no? En términos ese de buquelizarse, ¿no? Pero no puedo tampoco, no podría yo negar, cuando menos en las expresiones públicas que se vieron en este fin de semana en Uruapan, no en Morelia, en Uruapan, que tenía un respaldo popular, que tenía un respaldo social.
Si ese respaldo social, como dice Federico, ya está derechizado o izquierdizado, bueno, esa es otra cosa en otro momento de análisis, pero que tenía un respaldo popular, tenía un respaldo popular. Tan es así que sin partido político ganó las elecciones de forma independiente. Si nos vamos a la formalidad, en términos electorales, tuvo mayor preferencia que incluso los candidatos de partidos políticos con estructura partidaria. Y las expresiones del fin de semana a mí me hacen concluir, cuando menos a lo mejor de manera equivocada, pero que sí estaba, sí tenía un respaldo popular. Si eso se convierte en un movimiento o no, es otro tema. Yo por eso referenciaba a lo que su esposa Grecia había dicho. Somos un movimiento que no era solo Carlos y que no se para con el asesinato de Carlos. Por eso creo que intentaba hacer como las aclaraciones. Desde mi observancia, sí había un respaldo popular atrás de las posiciones del presidente municipal de Carlos Manso. Insisto, podamos coincidir o no con sus posiciones, con su estrategia, con lo que decía, ese es otro asunto, pero sí tenía o sigue teniendo un respaldo popular. Otra vez, eso es importante tampoco minimizarlo, digamos, independientemente del perfil o del sesgo que pueda tener ese movimiento. Ahora, dos puntos importantes, justo lo que se estaba colocando aquí. A mí me tocó, como ustedes saben, participar en el proceso de Cherán, pero antes de que iniciara incluso el proceso de Cherán, el proceso de Cherán empieza un 15 de abril y yo empecé las visitas en la comunidad el 14 de febrero anterior, o sea, 2 meses antes de que iniciara, de que se diera la insurrección de Cherán. Empecé a trabajar un proceso ya de documentación. Y eso me permitió acercarme y estar durante todo el proceso, digamos, todo el proceso fuerte en la comunidad, hasta que pues se logró ya lo que sabemos históricamente se ha logrado. Pero también me tocó participar en Ostula. En esos momentos también participaba en la gestión de las medidas cautelares para la comunidad de Shayacalan y para algunas de los liderazgos que estaban ahí en Ostula, liderazgos del movimiento indígena, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con AJAGI, que es esta organización histórica de Jalisco que acompaña a pueblos y comunidades indígenas. De manera coordinada solicitamos las medidas cautelares a la Comisión Interamericana, que se dieron además para proteger algunos liderazgos y algunas comunidades en específico. Hago nada más esta recapitulación histórica, justo porque me tocó conocer ambos movimientos de cerca. Y la diferencia que yo puedo encontrar al paso del tiempo es que en el caso de Ostula nunca se permitió que se consolidara el movimiento, no por falta de ganas o de voluntad o de capacidad política de los compañeros y las compañeras, sino porque la cantidad de intereses involucrados territorialmente en Ostula eran infinitamente superiores a los intereses que podía despertar Cherán. Por eso en Cherán, perdón, digamos, desde el propio Estado mexicano, en algunos momentos se facilitó la coordinación de las guardias comunitarias, de la ronda comunitaria se llama en Cherán, la capacitación de la ronda comunitaria, el acceso a recursos económicos del propio Estado, digamos, del presupuesto, cosa que no sucedió en Ostula y ha vivido prácticamente 15 años Ostula en guerra. En guerra, las comunidades defendiendo su territorio, un territorio que quieren autogobernar, digamos, en el ejercicio de autodeterminación, pero que a su vez enfrentan estos múltiples intereses. Y ahí cuando menos vemos otra vez la minería, el control de los puertos, el control del paso, del trasiego de la droga, la posición estratégica geográficamente que tiene Ostula. Entonces, en el caso de Ostula fueron tantos los intereses, y siguen siendo tantos los intereses, que literalmente en términos coloquiales podemos decir reventaron el proceso. Se reventó el proceso de múltiples formas, incluso con asesinatos. Uno de los principales dirigentes, Don Trino, fue asesinado en su propio territorio cuando estaba en una caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Había ido una caravana a hacer la documentación y fue asesinado en los momentos en que la caravana estaba dentro de Shayacalan, que es este territorio declarado autónomo en Ostula. Entonces, digamos, como paralelismo, un poco haciendo atraer esos momentos históricos de hace 13, 14, 15 años a la fecha, la composición de los cuerpos de autodefensa
esos cuerpos de autodefensa comunitarios, rondas comunitarias legítimos, digamos históricos legítimos, una de las premisas que se tenía, y ahí me sumo a lo que decía Ernesto hace ratito, los compañeros y las compañeras de Cherán nos decían, es que si la seguridad, si la guardia es nuestra, que no viene de afuera, digamos, la seguridad defiende, no se corrompe porque adentro de la comunidad está su familia, está sus mamás, su hija, su hijo. Entonces sabe que si yo me corrompo como policía y dejo pasar la droga o dejo que entre las armas, literalmente yo estoy jodiendo a mi familia. Entonces, uno de los elementos sustanciales con los que ha funcionado la ronda comunitaria de Cherán hasta la fecha es que es gente de la propia comunidad o avecindada que tiene a su familia al interior de la comunidad. Entonces, este interés de proteger a la familia es superior al interés económico de lo que te pueden ofrecer los grupos de delincuencia organizada. Cosa que no funciona cuando tú pones fuerzas externas. Claro que la fuerza externa, por muy fuerte, valga la redundancia que pueda ser, o mucha presencia territorial, no tiene al final un vínculo, un arraigo ni familiar ni histórico con la gente que está dentro de esa comunidad o que vive en la comunidad. Entonces, por lo tanto, es más susceptible de poderse corromper. Yo no estoy generalizando, ni estoy diciendo que todo suceda así, pero algunos elementos se puedan corromper y eso facilita, digamos, o resquebraja el esquema de seguridad. Entonces, creo que ese es otro elemento interesante en esta lógica de la fuerza local, las autodefensas como tal fueron estigmatizadas, satanizadas y fueron en algún momento también corrompidas las fuerzas de autodefensa, también hay que reconocerlo. Incluso algunas de ellas, ya el H3 o el no sé qué, estos grupos ya más de la costa, ya formaban, se formaron incluso como parte de algunos cárteles, se alinearon con algunos cárteles al paso de 6 8 años y formaban parte ya de estos cárteles. Entonces, esa figura o ese modelo de defensa local, de defensa comunitaria, creo yo que funciona, podría funcionar si se mantiene esta lógica de pertenencia a la comunidad, de prevalencia de valores más allá del dinero, del pago que te den como por formar parte de la guardia o de la ronda comunitaria, y que estos valores entre ellos son, desde luego, pues la familia, la paz, la tranquilidad que puedas tener en tu comunidad, ¿no? Y al último comentario justo que hacía Violeta, creo que el discurso que se ha tenido. Hoy veía, también escuchaba también que se había filtrado, creo que el Washington Post filtró una comunicación o un memorándum en donde se autorizaba ya, bueno, desde la semana pasada se autorizó en Colombia hacer acciones en territorio por parte de la CIA. Este memorándum habla de acciones aéreas controladas con drones en México. Es un nuevo documento que acaba de salir. Bueno, salió el fin de semana. No sé si lo filtró con el Washington Post. Perdón, no recuerdo, habría que ver el dato. Donde se hablaba, no está autorizado, no es que esté aprobado, nada, no, no se está. Simplemente había ya una comunicación para ver la posibilidad de hacer el control de drones, sobre todo porque este tipo de drones necesitan control en tierra, necesitan una base en tierra para poder operar, cosa que no podría darse, digamos, porque no hay una autorización desde luego del gobierno mexicano. Pero un poco sumando a esto que decías, Violeta, creo que la intencionalidad del presidente Trump va a seguir en la misma línea, va a seguir bajo la lógica de yo te ayudo, yo te colaboro, ¿no? Va a seguir con este mismo discurso, pero creo que va a seguir escalando. Las cifras, las estadísticas que presenta la presidenta en términos del cambio de la estrategia en un año, me parece que tampoco se pueden negar, tampoco se pueden menospreciar. La reducción que ha habido en homicidios, la reducción que ha habido en secuestros, el repunte en extorsión, también eso es un dato importante, ha habido un repunte en extorsión, es decir, un cambio en la dinámica delincuencial, pero con base en esas estadísticas está habiendo, digamos, una reducción en términos generales de la violencia. Tampoco se lo podemos escatimar digamos, ni minimizar aquí, pero el hecho que estamos denunciando, que estamos, perdón, analizando hoy y que fue la denuncia de todo el fin de semana, creo que nos da también para poder hacer estos otros elementos de análisis junto con el asesinato de Carlos Manso, el asesinato del líder Bravo en Apatzingán, ¿no? Del líder de los limoneros, de Bernardo Bravo. Creo que son elementos, otra vez, colocar el foco en Michoacán, que creo que nunca acabamos de entender lo que pasa en Michoacán específicamente en términos de violencia, pero bueno, creo que hay que seguir en estos análisis. Gracias, David.
Federico y David y Violeta, bueno, a mí me gustaría hacer también algún comentario, una reflexión sobre lo que alcanzo a entender, ¿no? A mí me parece que es que ahora en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, teniendo ya un gobernador, en este caso de Morena, el señor Bedoya, ya no está Silvano Aureoles, es decir, ya no tiene un gobierno adverso estatal, el gobierno federal, pues tendría que crearse una estrategia distinta y abrir esta posibilidad a estas guardias comunitarias y empezar a tener un vínculo muchísimo más estrecho en este sentido, tipo lo que se logró en Cherán o lo que lograron los municipios autónomos zapatistas, que siempre termina sucediendo lo mismo, sean las CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en Guerrero, sea en las autodefensas en Michoacán con el doctor Mireles e Hipólito Mora, siempre que interviene el gobierno, termina generando estas fracturas, esto que decía ahorita David, de que se terminan corrompiendo, pues había una solidez que pudimos constatar en campo que habían realmente controlado ya a un cártel importante que estaba operando ahí, que eran los Caballeros Templarios. Me parece que las crack también en su momento, hasta que también les metieron una cuña para intentar fracturarlas, en una parte lo lograron, la otra se mantiene. Y también en los municipios autónomos con la conformación de grupos paramilitares que los fuimos documentando uno por uno y cómo es que se conformaban esos grupos paramilitares. Es decir, siempre en gobiernos priistas y en gobiernos o gobiernos perredistas o gobiernos panistas se generó esta fractura en estos movimientos, en esta forma de organizarse de las comunidades. Me parece que en el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que abrirse pues una posibilidad de que la autoridad federal abra esta posibilidad. Con Andrés Manuel López Obrador, simple y llanamente dijo, eso no funciona y es el Estado el que tiene que controlar todo. Le entendían o estos grupos de autodefensa o policías comunitarias o gobiernos autónomos como algo que le rompía su esquema y entiendo desde dónde lo están planteando. Con Claudia Sheinbaum también tiene el mismo planteamiento y es una posición también del ejército mexicano. Ujú. Así que, pues creo que es un tema que tendría que abordarse también a profundidad dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, que abran esta otra posibilidad, porque va a llegar un momento en que va a regresar otra vez el PAN o el PRI o quien sea, y esa posibilidad todavía se va a diluir y se van a agudizar la situación de violencia. Si hay una posibilidad de generar y construir una articulación directamente, como lo estaba señalando David ahorita, con los pueblos, con las comunidades, quién se puede hacer cargo de y por qué sí van a cuidar, pues es precisamente estas policías comunitarias. Y en la medida en que el gobierno de la Cuarta Transformación mantenga esa distancia y diga, ese modelo no va, solamente va ese, pues se le van a seguir presentando estas situaciones en muchas otras entidades de la República Mexicana. Ese es un punto de vista con base al trabajo que uno puede hacer en investigación documental y de campo. Y bueno, pues perdón, ahí que me tomé un poquito de tiempo para ¿No? esto, pero si quieren que pasemos también ya al siguiente Eh, tema de los varios, sí, Federico. de hecho, yo creo que estuvo muy bien que nos aportaras esto, porque, a ver, tú me preguntaste en la ronda anterior qué onda con los cuerpos de defensa rural. Lo que tú estás planteando ahorita como una posibilidad, y que coincido contigo, el gobierno federal de la Cuarta Transformación debería tomar en consideración esa posibilidad. Bueno, esa posibilidad ya ocurrió en uno de los referentes históricos del gobierno de la Cuarta Transformación, que es el cardenismo. Pero el cardenismo, que fue el que creó los cuerpos de defensa rural, fue la última parte de un debate de 30 años, Ernesto. El Estado mexicano
durante la Revolución prácticamente desapareció. Y el nuevo ejército del Estado mexicano, que es el carrancista constitucionalista, tenía las mismas sospechas acerca de los campesinos armados a nivel comunitario que tiene ahorita nuestro ejército. Desconfía de ellos, porque el mismo David ahorita nos explicaba que en algunos casos en Michoacán, en Tierra Caliente, algunas de las autodefensas se terminaron ligando con crimen organizado también. Bueno, el debate del siglo XX duró 30 años, Ernesto. Ahorita que lo voy pensando, nosotros ni siquiera hemos empezado el debate. Entonces, es una cosa muy difícil, pero el resultado no creo que estaríamos tan contentos, porque el arreglo cardenista fue que los campesinos a nivel comunitario y ejial seguían armados, y entonces las cosas funcionaban bien a nivel comunitario, como dijo David, como dices tú, pero eran directamente controlados por los generales comandantes de la zona militar que correspondiera. Y eso era una de las cosas que le permitía al régimen de la posrevolución priista controlar el territorio. Esa parte del arreglo creo que no estaríamos todos de acuerdo. Por otro lado, la historia no se repite de manera exacta. O sea, las condiciones sí son parecidas, análogas, pero hay distintos niveles de organización popular. Y si tú comparas el siglo XXI con el XX, hay muchísima más organización popular hoy en día. Pero también es más complejo el otro mundo. Yo aquí nada más quisiera decir que, contrario al momento histórico que estoy diciendo, donde la derecha había desaparecido porque perdieron la revolución primero y luego perdieron la guerra cristera. Entonces no había derecha en la época cardenista. Pero hoy sí hay una derecha y tú tienes a Ricardo Salinas Pliego, que se está lanzando como candidato presidencial para el año 2030, tuiteando, comillas, no tienen madre. Está hablando de Carlos Manso. Pidió ayuda por todos lados y no le dieron nada. Pinche gobierno de mierda. Bueno, para saquear, malo para dar. En otras palabras, no es solamente Landó, el subsecretario de Estado, el que está ofreciendo ayuda de manera interesada. Tú tienes a quien quiere ser la cabeza de una derecha fascista en México entrando a este debate. Entonces sí importa empezar a discutir que arriba y abajo hay derechas e izquierdas. Y el problema es este. Si el escenario que tienes ahorita tú a nivel de las ciudades y las élites, eso es un escenario democrático donde tienes gente capaz de organizarse a derecha y gente capaz de organizarse a izquierda. La pregunta es, ¿hasta dónde podría el gobierno federal hacer una alianza como la que hizo el general Cárdenas con los ejidatarios? Ojo, la hizo porque les estaba dando la tierra. O sea, había un toma y daca muy concreto, real, verdadero, la reforma agraria. Y ahí hay que hacernos cargo de que en nuestro siglo XXI el movimiento campesino autonomista tiene un quiebre con el movimiento obradorista en las ciudades. El quiebre es la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces tú tienes algo que es muy bonito, si lo ves desde la ciudad, que es mayor pluralidad democrática, pero entonces tienes monstruos como Salinas Pliego o afuera como Trump y Landó, que pueden aprovecharse para apoyar a los buqueles pequeños y grandes que haya. Y nos lo dijo David también. O sea, los filtrados, documentos filtrados al Washington Post, son filtrados por alguien. Los está filtrando precisamente el que quiere amenazarnos. Por eso yo le decía a David hace algunas semanas que a mí no me gustaba nada andar diciendo de que tenemos en Sinaloa una situación muy grave y hay que reconocer que hay otra situación de conflicto interno, porque le haces el juego a los de arriba y a los de afuera. Ojo, y ya lo sé, ahorita me van a criticar horrible en el chat, en nombre de mantengámonos unidos y cuidémonos de los de afuera y de los de arriba, podemos cometer muchísimos errores e injusticias. Sí, pero hay que meterlo todo en el análisis. Yo creo que hay que pedirle al doctor Barkin y a otros compañeros que nos expliquen Michoacán. Ojo, es uno de los 32 estados que acá en la capital federal no entendemos. Perdón, nada más para, antes del otro tema.
Perdón, no, y esto que decía Federico, y me sumaba a esto que decía él que lo van a cuestionar en el chat. Claro, porque no por no hacerle el discurso o el juego del discurso a la ultraderecha o a la derecha, vamos a cerrarnos en esta idea de todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien. No, o sea, Ujú. creo que ese es justo regresando a nuestro aristotélico resto de decir el punto medio, el justo medio es eso, es decir, ni vamos a decir, claro, que intervengan las fuerzas internacionales, claro, que nos ayuden, regresemos a la estrategia de Calderón, ¿no? Pero tampoco podemos decir, no, bueno, están exagerando de lo que pasa en Michoacán. Pues no, o sea, ni un punto ni el otro. Hay un problema en Michoacán, fuerte, grave, serio, como hay un problema en Sinaloa, como hay un problema en muchas otras partes del país, no en todo el país, en otras partes del país, que se tiene que colocar, discutir, analizar y decir, oye, está funcionando, no está funcionando, está mal, el presidente municipal o el gobernador no están funcionando. Bueno, en el caso de Sinaloa, o sea, el decir que el gobernador está absolutamente ausente en la mayoría de los problemas, en resolver, tampoco es decirle, le estamos dando el juego a la derecha para que gane otro partido. No, pues es reconocer que el presidente, el gobernador o le quedó grande el cargo, o no supo, o no tiene el equipo, o vaya usted a saber cuáles son las otras razones, pero desde luego que hay una ausencia ahí importante. Alguien ponía en el chat las expresiones de cuestionamientos y de críticas que ha tenido Bedoya en el último año, el gobernador de Michoacán. No solo con relación al tema de Uruapan o de Apatzingán, sino en diferentes momentos, y por ahí hay un video en redes donde circula incluso él entrando a restaurantes y la gente lo critica, lo cuestiona, en la calle le gritan. Ese es un tema igual de análisis. ¿Hay un problema en Michoacán? Sí. ¿Tiene que ver con un problema de gobernabilidad? A mí me parece que sí. ¿Eso está coligado, correlacionado con el gobernador que es de Morena? Sí. ¿Está correlacionado con la federación que también es de Morena? Sí. Pues ni modo, hay que criticarlo y hay que cuestionarlo y decir si está bien o está mal desde nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, que es lo que hacemos. Pero irse hacia el otro lado, decir, es que no vamos a decir nada porque le hacemos el caldo gordo a los de arriba o a los de afuera, como decía Federico, sí me parece que es preocupante también que nosotros mismos nos autorregulemos, hablando de la autorregulación, que nos autorregulemos en esta lógica de no le demos más herramientas a la otra narrativa. Y regreso, creo que al título del programa del día de hoy, que era Carlos Manso, justo el debate de las narrativas o el duelo de las narrativas. ¿Qué es esta discusión? No es sumarse al que renuncie la presidenta, que renuncie, porque hay una ola, ahora hay, creo que un trend topic que se llama renuncia Claudia, ¿no? En esta lógica, o sea, me parece entendible para ciertos grupos, digamos, sumarse a la ola política o a la crítica política, pero tampoco podemos decir, bueno, es que lo que está haciendo el gobierno a nivel nacional, y yo por eso decía aquí, las cifras, las estadísticas son muy importantes, no podemos regatear esa reducción, no podemos escatimar el avance que se ha tenido, pero tampoco podemos dejar de señalar que casos, lugares específicos como Sinaloa, que lo hicimos el análisis aquí hace un par de semanas, y ahora en el caso de Michoacán, siguen siendo focos rojos, no de ahorita, de hace 15 o 20 o más años y que siguen sin atenderse y sin resolverse. Esto que estábamos discutiendo de Cherán fue en 2011, o sea, fue hace 14 años, ya se venía en una crisis y cuando menos si le echamos que esta crisis llevaba 4 o 5 años antes, estamos hablando que en estos pueblos y comunidades de Michoacán, cuando menos tenemos una situación de crisis de seguridad en los últimos 20 años. No es este gobierno, no es la 4T, llevamos cuando menos en los registros cercanos, digamos, ¿no? 20 años de estas crisis en estos municipios, en estas comunidades, sin poderse resolver. Y creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Nadie, ninguna estrategia, ningún gobierno, ninguna política ha sabido atender y resolver estos niveles de violencia, de conflictividad y de delincuencia que se viven, insisto, cuando menos, así, llevémosla a la bajita, los últimos 20 años en estas comunidades en específico, en el caso de Michoacán.
Muchas gracias. Sí, yo creo que más, querido David, por ejemplo, toda la documentación que hay de la entrega de concesiones mineras y toda una situación de violencia que se empezó a dar también en el territorio de Michoacán tiene más años, y bueno, pues toda la defensa que han hecho diversos pueblos, entre ellos Santa María Ostula que tú nos has comentado, pues sí, es importante también. Oigan, yo quería poner dos temas aquí nada más. Esta marcha que está convocando la generación Z, que no me Ujú. parece menor, que hay que analizarla. Y lo otro es esto que decía ahorita, o que decía David, de esto que se ha filtrado, que revela la NBC. Dice, Estados Unidos analiza atacar a cárteles mexicanos con drones, revela NBC. ¿No? Y esta situación, pues que se va tejiendo también con esto que decíamos que, pues lo podemos minimizar o no, de este ofrecimiento que hace Estados Unidos de cooperar con México a partir de este asesinato, pero entonces eso lo vamos tejiendo con esto otro de la convocatoria para el 15 de noviembre de esta generación Z y otros elementos, como tú ya lo estás poniendo, Federico, también de pues personajes que están aprovechando también este momento. Federico, estaremos ante un punto de inflexión frente a estos diferentes elementos que estamos viendo entre lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está este trending topic a nivel mundial, ¿no? Que también entre ellos pide la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y todo esto que está ocurriendo internamente, Federico. A ver, ese es el punto que decía yo en mi otra intervención. En una situación democrática, tú tienes arriba y abajo muchos actores que juegan por su cuenta y que producen cierto caos. Democracia significa caos y no hay que tenerle miedo a eso. Es mucho mejor que el autoritarismo. Pero, por ejemplo, en nuestro chat, ahorita que me metí a checarlo, tenemos un compañero que es febril en el sentido de que tiene fiebre, porque se llama Sinful Fever, y siempre pone una coronita con un número uno o algo así, no sé qué significa eso. Pero, por ejemplo, él dice, no hay izquierdas y no hay derechas, eso es de otro siglo. Pero, y no, yo digo, si hay izquierdas y si hay derechas, y nos ayudan a entender de qué lado está cada quien, tanto arriba como abajo. Y hay que tener mucho cuidado, porque los movimientos, lo que nos enseñó el siglo XX y sigue vigente en el XXI, es que los movimientos populares sí pueden tener derechas e izquierdas. Y todo depende quiénes dentro de cada región están tomando fuerza. Por eso, por ejemplo, a mí me interesaría oír mucho lo que nos diga David Barkin acerca del empresariado limonero o aguacatero y cómo se relaciona en cada región de Michoacán con los pueblos formados por pueblos originarios o por ciudadanos. Y hay otro detalle aquí. Otro compañero, Raúl Sánchez, en el chat de repente nos dice, urge combatir a los malos con toda la fuerza del Estado. Se debe considerar que todo malandro pierde en automático sus derechos humanos. Urge que se haga algo como lo están haciendo en El Salvador. Esto es el discurso pro Bukele. Y hay que tener muchísimo cuidado porque Bukele está claramente a derechas en el arriba, incluido Trump. Y detalle importante, esta manifestación de la generación Z, inspirada aparte en un cómic o tira animada japonesa, este, todavía no sabemos de, Manga, se dice manga. sí, manga, no sabemos de qué trata exactamente, pero las referencias de los convocantes es, en Nepal logramos derrocar a un gobierno. Ujú. Y si tú ubicas en derechas e izquierdas esos derrocamientos, vas a encontrarlos a derechas. Y mira, la cuarta transformación, que está a izquierdas, dijo que para resolver estas cosas lo que tienes que hacer es democracia. Y por eso se reformó la Constitución y costó muchísimo, porque la derecha no quería, que hubiera revocación de mandato. Entonces, en lugar de que anden pidiendo la renuncia de Claudia Sheinbaum, lo que tienen que hacer es esperar a que llegue el momento de convocar a la revocación de mandato. Por cierto, que la derecha no quiso que fuera en la elección intermedia, insistió en que fuera después, lo cual Morena siempre dijo que estaba mal, pero ellos lo quisieron para un año después. Ahora, el asunto es, hay que procesarla. Y es muy distinto. Por cierto, anécdota para los gobernadores. En Sinaloa, la manera en que se metió revocación de mandato impedía que se aplicara para el actual gobernador.
de facto. Eso es una trampa que no debería haber ocurrido. En Oaxaca se metió la revocación de mandato y sí incluye al actual gobernador, pero otra vez con esta idea de que no coincida con la elección constitucional, va a ser probablemente en enero. Entonces va a tener muy baja participación, pero va a ocurrir el año que viene en Oaxaca, que también tiene su historia. Ahora, los mecanismos democráticos como revocación del mandato los metió la izquierda a la Constitución mexicana. Hay que usarlos, por supuesto que hay que usarlos porque, como dice David, no podemos agarrar y decir, no, todo está bien y nos oponemos a la derecha y entonces todos acuerpamos sin criticar las cosas. No, hay que decirle a la ciudadanía que decida. Pero, ¿de qué se trata la manifestación de la generación Z? Yo me quedo con una burla que le hizo, ya no me acuerdo quién, si fue Fabricio o fue Pedro Salmerón en Twitter, donde decían la generación Z, provocada por Claudio Z González y Xochitl con Z Galvez. A mí me suena, igual que a esos burliscos, que es lo mismo, en otra encarnación. Yo- ¿Le sigo? Ay, o van a... Sí. Espera. ¿Le No, sigo? no, Es que gracias. ya se Gracias, va a David. acabar, ya no nos da tiempo para el otro ¿Con qué tema. cierras? ¿Con Ah, qué cierras, David? mira, primero, nuestra, creo que es compañera, Federico, sin Full Fever, creo que es compañera por su imagen. Primero dice ella que me cuide yo con una frase porque a lo que me refiero son a autorregulación, que la autorregulación y el autocontrol es anarquía. Y yo digo, justo eso es compañera. Ese es el Ok. análisis y esa es mi posición justo desde mi más profunda vocación anarquista. Ella dice que está estudiando filosofía, cosa que es muy bueno, la felicitamos. Y en otro de los comentarios hay una compañera, nada más déjenme ver aquí dónde está. Ah, una compañera, compañero, no sabemos qué, dice, ¿qué papel tiene la iglesia en Michoacán? Me parece que ese es un dato igual importante, digamos, de colocar en el análisis, ¿no? Hay otra compañera que dice, David, lo que estás diciendo ya lo sabemos, entonces, bueno, me disculpo si ya lo sabían, si no le estamos aportando nada. Y hay otra compañera que me dice, Elena González, sin tanto choro, estimado David. Entonces, pues ya no me queda mucho más, ¿verdad? Más que agradecer el espacio, retirarme, ¿verdad? Para no alargar más el choro. Y lo último, sobre este tema de la marcha, que tenga la referencia a una manga japonesa, a One Piece se llama, ¿no? One Piece, la manga. Me parece interesante, digamos, en la forma en la que se está haciendo incluso la convocatoria en redes sociales. Habría que ver cómo está la afluencia. Se está convocando para que se lleve este sombrero de paja, que es uno de los símbolos de esta, digamos, de este manga y de este grupo generacional como una forma de protesta. Así se está convocando también en las redes sociales. Perdón. Y yo ahí difiero un poco de Federico, decíamos, puede haber ciertos grupos alentados, manipulados, instrumentados para la marcha, creo que sí, como en muchas de las expresiones que hemos visto en las últimas décadas, pero creo que también hay una legítima voz de protesta, ¿no? De un grupo generacional que no se siente identificado con muchas de las prácticas ni políticas, ni sociales, ni culturales que se siguen viviendo en México, que se siguen teniendo en México. Esta serie de marcha, o la marcha que está convocada para el 15 de noviembre, ya fue convocada creo que en 12, 14 países, sobre todo en Europa, en algunas ciudades de Estados Unidos. Y es una forma de llamar la atención a este grupo etario, generacional, poblacional, en donde no se siente reflejado con políticas sociales, ni políticas públicas, ni políticas económicas. Creo que es más una crítica al establishment como tal, digamos, al statu quo político. Ni siquiera es contra este gobierno, contra una gobernante o gobernanta en particular, sino contra el sistema como ellas y ellos lo están percibiendo, ellas, ellos y ellas, como se identifican, lo están percibiendo. Entonces, habría más que ver la expresión de la marcha, la dimensión tal, me parece que los mensajes que se puedan mandar en esta marcha que está convocada el 15 de noviembre van a ser interesantes, insisto, porque son desde una voz de una comunidad o de una gran comunidad, de una franja etaria que no se está sintiendo reflejada, ni representada, ni atendida. Más allá del tema social, las becas, lo que sea, no se siente reflejada, insisto, no es en este gobierno, no es con Morena o con el partido mayoritario. Se ha dado la expresión en diferentes países y la crítica es, aquí sí, y retomando a Fiber, es una crítica antisistémica
no anarquista como tal, pero sí es una crítica antisistémica como tal, es una crítica al sistema. Entonces creo que ahí, bueno, igual estar pendientes de qué se puede dar en esa marcha. Ya me callo porque si no van a decir que sigo aventando mucho choro aquí en No, este chat. muchísimas Oye, gracias, David. Federico, ¿con qué cierras? nada más con un detalle, sigo viendo el debate y ahorita ya hay un fuerte debate sobre si hay que leer o no leer mangas. Juan Pablo Valdés dice que no hay que hacerlo después de los 14 años. Yo creo que sí, porque representan algo. Y entonces por ahí Ripper Raciel nos llama correctamente que somos viejitos, que para la mesa de viejitos es un tema complicado, pero tienen que entrarle al tema para desmentir la narrativa de derecha. Cierto. Si no entendemos qué significa, y ojo, este One Piece en el fondo tiene un mensaje más bien anarquista y Ujú. es medio antiimperialista. El personaje es antiimperialista. Entonces, somos viejitos, hay que entrarle. Gracias por todos los comentarios. La cosa está complicada. Oye, Violeta, y ya nos está tirando aquí María Elizabeth Camacho Lara, dice, Ernesto y Violeta siempre defienden a David, ¿para qué invitan a Federico si en lo Y general a está veces nos yendo dicen mal? lo Pues sí, contrario, ¿no? ahora A nadie ver, me defendió. oye, a veces nos dicen lo contrario, así es que no sabemos exactamente. Antes de que se vayan, nada más una cuestión que decía hace ratito Federico sobre que no había fotos de la defensa rural, de los cuerpos de defensa rural. En el registro, en el Archivo General Agrario del Registro Agrario Nacional, ahí cuando nos ha tocado trabajar, por años nos ha tocado trabajar, Federico, ahí se pueden encontrar. Así es que yo también estaría atenta en algún momento sobre eso. Pues le vamos a decir el equipo de Rompeviento, ¿dónde hallaron esas imágenes? Porque no las hallaron y pusieron No, otras, sí, exactamente. Sí, ¿no? sí. Pero algo Pero, nos dice, fíjate, el Estado mexicano tiende a ser conservador porque trata de preservar el orden en un país bien complejo. Y entonces, uno de los instrumentos que permitió orden durante medio siglo, que es esta alianza campesinos con Estado, ni las imágenes tenemos. Eso te está diciendo algo, Ernesto. así es, así. Pero ya está también digitalizado una Ya. parte del archivo, así es que podemos ahí buscarlo con la gente del Registro Agrario Nacional. Paola Hernández me dice en el chat, ay David, ahora sí te viste re inocente con eso de la marcha, ¿no? O sea, de todas formas me toca, me raspan. O sea, que Sí. soy chorero, que soy re inocente, que ya lo Viejito, saben, que ya para qué lo digo. O sea, ¿eh? Bueno, viejito que no lee mangas. No, y Viejito que no le Federico siempre mangas. queda bien, y ¡Vámonos! Federico siempre oigan, queda bien, y yo nosotros que, somos los malos. sí, 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 Y se yo ríe el cínico, y se ríe el cínico. oigan, ¡Vámonos! vámonos, acá Gracias, yo que David. tengo niños y adolescentes, acá yo sé por dónde hay en el sur varias tiendas de mangas, así es que ya luego Ah, les... vamos a ir a darnos una Ok, vuelta. Bueno, Cuídense mucho, fuerte abrazo. Margoncito, bye. Abrazos, Hasta queridos, luego. gracias, gracias. Más, cínico. Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias.